Feminismo, género y sexo. El feminismo es definido como un movimiento social y cultural y como un conjunto de teorías en torno a la situación y condición de la mujer que se reúnen en un proyecto político singular. Tiene de objetivo transformar y revolucionar las relaciones entre los sexos, alcanzando una condición igualitaria entre ellos y democratizar la sociedad. El sexo es la norma desde que nacemos. Una mujer deberá actuar según lo que dicta la norma del lugar y donde habita. Lo mismo aplica para un hombre. El género es lo que construye y moldea permanentemente el sexo del sujeto. Historia y etapas del feminismo. El feminismo surgió hacia finales del siglo XIX, pero hay antecedentes de mujeres que en el siglo XVII y XVIII argumentaban por el derecho a la educación y a la ciencia. Se describen tres etapas del feminismo, lo que se da a llamar primera, segunda y tercera ola. La primera es llamada etapa sufragista y se desarrolla desde finales del siglo XIX. Está ligada a la corriente liberal, lo que se llama feminismo de la igualdad. Lo central era la discusión sobre la libertad y el sujeto. Se gestó la identidad de la mujer como instrumento de unión a la lucha política. En 1930, fue la etapa liberacionista y las mujeres en América Latina fueron incorporadas a las fábricas, comercio y servicios públicos. El derecho al voto fue consolidado en diferentes regiones y el derecho a la educación fue relevante. La segunda ola es la década de 1960 y 1970. Se luchaba por el cuestionamiento de la cultura, la vida cotidiana y las ideas de progreso. A esta ola está asociado el feminismo socialista. En 1980 se abrieron canales de diálogo con el Estado y donde adquirió la visibilidad la lucha para que se reconociera la violencia de género. La tercera ola abarca la década de 1990 hasta la actualidad. La lucha en esta etapa ha sido por la formulación de políticas y proyectos sensibles al género. La vindicación de la etapa fue por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Surgió la concepción del sexo como diferencia biológica y el género como la construcción social de esas diferencias. Psicoanálisis y feminismo. En la teoría de Freud concierne la importancia de las motivaciones inconscientes en la vida humana y la manera compleja en que los individuos realizan el aprendizaje del poder masculino y de la subordinación femenina, sin dejar de oponerlos. Apunta hacia la idea de una construcción social del género por intermedio de la psique, el deseo sexual y el inconsciente más profundo. Los aportes de los estudios feministas resonaron al interior del psicoanálisis hacia la década de 1970. Surgieron diferentes críticas y revisiones a la teoría de Freud y de Lacan. Algunos de los ejes de debate fueron el androcentrismo de la teoría de la castración, la teoría de la envidia del pene, el concepto del superyo débil de la mujer y el concepto de Lacan de la ley del padre. Existieron tres escuelas con pensamiento psicoanalítico feminista. La primera fue la escuela de la teoría de Lacan. La teoría lacaniana clásica postula que la feminidad mantiene vinculación inconsciente con el cuerpo materno, y de ahí lo real de la simbiosis dichosa con ella en la primera infancia. Este goce o exceso de la feminidad no puede quedar recogida en el lenguaje. Juliette Michel, la primera teórica feminista de la segunda ola del movimiento de mujeres, se centra en el modo en que el poder simbiótico de la llamada ley del padre organiza la posición de enunciación de los sujetos humanos en el marco del lenguaje. Entre ellas, Irigaray, Kristeva y Csikszentmihalyi critican cómo la teoría de Lacan es falocéntrica, ya que presupone que existe solo un sexo significable y significante, el masculino, a través del simbolismo del falo. Esto conduce a las feministas francesas a intentar complicar las estructuras psicológicas con el fin de disponer de una base para la apropiación feminista, de un lugar en el ámbito de lo simbólico, que no esté sometido a la ley del padre. Las feministas francesas antes mencionadas y las feministas italianas como Luisa Muraro y Alessandra Boschetti constituyen la escuela europea del pensamiento de la diferencia sexual. Estas pensadoras se apartan del planteamiento lacaniano, ya que afirman que existe un imaginario femenino en el plano imaginario de la formación del sujeto.
y este se puede incorporar al lenguaje, a la conciencia y por lo tanto al orden simbólico. Kristeva también postula que existe un nivel de protolenguaje subyacente al simbólico que ella llama semótico, al que se puede acceder a través de la poesía, los sueños y el arte para volver a conectar con ese imaginario reprimido. La tercera escuela del feminismo psicoanalítico es la teoría de las relaciones objetales. Tiene sus raíces en los trabajos de Karen Horney y Melanie Klein. Modificaron las teorías de Freud del desarrollo del yo y la construcción de la masculinidad y la feminidad. Mantenían la importancia de los impulsos libidinales y la idea del desarrollo de la personalidad humana a través de las diversas fases de formación del self y del deseo. Klein argumentó que los niños varones tenían una identificación predística con la madre que a la vez era una rivalidad celosa con ella, la cual incluía el deseo de gestar hijos. Horney sostuvo una teoría de la construcción del género basada en la existencia de dos sexos. Sus ideas sirvieron de marco para el desarrollo de la tercera escuela de pensamiento psicoanalítico feminista, la de Dorothy Dinnerstein y Nancy Chodorow. Chodorow mencionó que la crisis en el desarrollo del género no tiene su origen en el acceso edípico a la masculinidad, sino en la separación predípica de la madre, mientras Dinnerstein se centra más en el hecho de que el temor del niño debe romper su identificación con la madre para volverse masculino. Esto crea una estructura de carácter masculina que llega a menospreciar lo femenino para construir su propia autoestima. Como en cambio, la niña no tiene que separarse de la madre para ser femenina, desarrolla una personalidad relacional más interesada en la fusión con otros.